Hola, buenos días. Yo me llamo Andrei, un servo humilde de Dios. Y solo quiero hacer un videodico cortico hoy en cuanto a, ya veis un poco lo que está puesta en la pizarra, porque veo que hay muchos, tantos creyentes, tantos supuestos hermanos, porque cada uno sabe, así como dice Pablo, que se examina a sí mismo, cada uno sabe de sí mismo si es o si no es salvo. Eso nosotros no podemos juzgar a otros porque esto solamente está entre cada alma, cada persona y Dios. Por mucho que muchas religiones dicen o se acusan o se critican o se juzgan entre sí, esta es una cosa personal de cada persona, de cada alma y el Dios, nuestro Dios Salvador Jesucristo, el Padre que está en el cielo. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque veo que muchos están diciendo hoy en día y lo sujetan, se agarran a ello, diciendo que, como dice en Revelación, que está puesto allí, en Revelación 1, capítulo, no tengo, Revelación 1, capítulo, versículo 4 y 11. Pero ahí que le dan un mensaje a las iglesias de Asia. En el 11 dice, como muchos dicen que yo soy de Éfeso, o yo soy de Esmirna, o yo soy de Filadelfia, yo soy de la Odisea, o yo soy de tal, o yo soy de tal. Pues dejarme deciros, porque cada uno de vosotros, si no entendéis bien de lo que va la escritura, si sostenéis según yo digo lo que dice la escritura, no es mi opinión, es lo que dice la escritura, y por eso tengo esto ahí para que os lo muestre. Si cada uno de vosotros sujeta o dice que pertenece o se identifica con alguna de estas iglesias, pues lo siento por vosotros, pues si pensáis así, os vais a quedar aquí dentro de la tribulación porque no formáis parte de la iglesia, porque cada una de esas iglesias, como lo vais a ver, no forma parte de ellas ningún salvo. Y ahora vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué decimos y por qué digo eso? ¿Y por qué la iglesia, la Biblia podemos decir que afirma eso? Pues mirad, así como vamos a ver, como leeremos ahí primero, Hechos capítulo 16, vamos a ver primero versículo 6. Quiero ir muy rápido, no quiero alargarme con el vídeo. Mira, en el versículo 6 lo dice claro, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Vemos que Pablo, no sé si está con el Bernabé aquí, pero ahora no me voy a meter en eso, está con Timoteo. A él le prohibió el Espíritu Santo de predicar en Asia, como ya vemos. Esto para empezar. Con algún motivo Dios no le permitió. Pero vemos que con el tiempo, según sus viajes misioneros y todo, Pablo sí que llega a Asia, porque el Espíritu Santo al final sí que le permite ir a Asia. Y vemos en el Actos 18, con el versículo 19. Voy a ponerme la otra que veo mejor. Actos 18, versículo 19. Y llegó a Éfeso. La revelación, también la primera iglesia, Éfeso. Y los dejó allí, mas él entrando en la sinagoga disputaba con los judíos, porque él siempre primeramente iba a los judíos. Y luego ya vemos, vamos a ver, 19, 1 y 10. 1 y 10. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjole, vale. Y el 9 dice, mas cuando algunos se endurecieron y no querían creer, antes de romar del camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela del cierto tirano. Y el 10, bueno, 9 no era. Y esto fue hecho por espacio de 2 años. De tal manera que todos los que habitaban en Asia, así judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea que todos, así como dice claro, todos los que estaban en Asia oyeron la palabra. Dice que todos los que habitaban en Asia, habla de todos, por periodo de 2 años. Aquí lo pongo. En periodo de 2 años dice que Pablo predicó. 2 años. Y en esos 2 años dice que todos oyeron la palabra del Señor. Esto es para empezar. Primeramente el Espíritu Santo no le permitió, pero luego sí que lo dejó. Vamos a ver ahora el 19, 24 al 41. Es un poco largo, pero lo leeremos. 24 al 41. Porque cierto platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, los cuales, habiendo juntado con los oficiales de semejante oficio, dijo, varones, ya sabéis que de este oficio tenemos ganancia.
Y habéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, más por casi toda la Asia, ha persuadido y apartado a muchísima gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro oficio se nos vuelva en reproche, más aún también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado nada y comience a ser destruida la majestad de aquella en la cual la adora toda la Asia y el mundo. Ya vemos aquí, ahora lo hace todo eso, como este Demetrio estaba poniéndolo a los varones de Asia, de Éfeso, prácticamente en contra de Pablo, porque Pablo estaba hablando en contra de la idolatría. Ahí está la Misi, ahí está. Estaba poniendo a la gente en contra de Pablo, porque ellos estaban defendiendo los dioses falsos, que había ahí una diosa, como lo puse aquí, la diosa de los efesios. Y estaban montando un alboroto contra Pablo. ¿Vale? E incluso en el 31 dice que también ciertos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presente en el teatro, porque sabían ahí que corría peligro. Y en el 34, pero cuando ellos conocieron que era judío, todos gritaron a una voz, como por espacio de 2 horas, grande es Diana de los Efesios. O sea que vemos que los de Efeso estaban más en favor a los dioses falsos que a favor de Dios. Y ya vemos que esta Diana de Efesios era imagen de Júpiter, aquí mismo lo dice en el 35. Y cuando el escribano hubo apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es adoradora de la grande diosa Diana y de la imagen que cayó de Júpiter? O sea que ya vemos las blasfemias y todo lo que había en Efesios, en los Éfesos, y aparte, esto conlleva con todo lo de Asia, porque aquí era, como dice, estaban todos los de Asia. Él predicó a todos y todos se puso en contra. Pero lo que pasa es que en Éfeso empezó el alboroto contra Pablo. Pero esto conlleva a toda Asia. O sea que ellos prefirieron más bien adorar a los dioses falsos que seguir a Dios. ¿Me dejas decir algo? Como hoy... Bueno, seguimos con el capítulo 20. Vamos a ver del 20 al 17 al 38. En el 20. 17 al 38. Aquí leemos. Ahí un pequeño resumen. Bueno, que Pablo está dando consejos. Y enviando de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los cuales cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis desde el primer día que entré en Asia como he sido con vosotros por todo el tiempo. Él es como un tipo de testimonio, aconsejando a los ancianos, sirviendo al Señor con toda humildad de mente y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechazas de los judíos, hablando de allí, de Asia. Como nada que os fuese útil, me he traído a anunciaros enseñados públicamente de casa en casa. Este texto lo coge también los testigos diciendo que hay que predicar de casa en casa. Esto lo hizo Pablo allí, y está bien predicar de casa en casa. Pero ahora mismo tenemos otros medios más bien de predicar. Se puede hacer también, pero podemos hacerlo por internet, también por la calle, de casa en casa, pero ellos lo hacen como un labor necesario para que sean no salvos, para que sean seguros, por decir así, de que, oye, que están en la verdad. Pero bueno, no dependemos de esas cosas para ser salvos. Pero bueno, ya lo sabéis de otros vídeos. Y luego el 21, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor. Este es la fe, testificando la fe, ¿vale? Pero aquí dice más o menos 23, que solo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Él ya sabía los peligros a los que le estaban acechando, ¿vale? Pero interesante lo que él dice a partir del 28, que él dice que ya sabiendo esas cosas, dice, por tanto, por eso viene ese texto, por tanto mirad por vosotros, el 27, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el baño sobre el que el Espíritu Santo se ha puesto por sobrevedores. Esto es lo interesante, porque aquí dice que Dios, para apacentar la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, la cual Él, el mismo Dios, compró con su propia sangre. Esto es lo interesante aquí en ese texto, porque Pablo ya sabía, esto es lo que Pablo sabía, a diferencia de los demás apóstoles. Pablo entendió que luego los demás apóstoles aceptaron lo de Pablo y entendieron a Pablo, y lo aceptaron, pero a Pablo se le reveló eso, de que Dios mismo compró la iglesia con su propia sangre. Venimos otra vez siempre a la sangre. Y ahora veremos cuál es el peligro de las otras iglesias, poco a poco.
para que entendáis a dónde va. Y el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Y esto ya vemos que ya está pasando. Y ahora luego da más ejemplos hasta el versículo 38 de lo que están pasando ahora. Y esto vemos que está pasando hoy en día, esas cosas. Que hay muchos que engañan, que no entienden bien la escritura. Por eso hay que ir atentamente a lo que dice la escritura, porque muchos ni siquiera el libro de Actos, como es para algunos hechos, no lo leen del todo. Pero hay que leerlo para entender por qué Pablo está en la Biblia. Porque el libro de Hechos explica por qué también Pablo está en la Biblia, lo que le pasó a Pablo. Por qué llegó a la prisión. Aquí está. Ahora lo explico. Cada uno que lea la escritura que lo entienda. Ya vemos ahí 27-28. Y lobos rapaces que aparecieron. Ahora los lobos rapaces están por todos lados. En muchas iglesias, no solamente aquí. Michi. Bueno, y vamos a ver ahora el capítulo 21-26. Vamos a ver el versículo 26 del 21. Entonces Pablo tomó a aquellos varones y el día siguiente, purificándose con ellos, entró en el templo anunciando el cumplimiento de los días de la purificación hasta que fuese ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Vemos que Pablo estaba purificando. Él siempre se mantenía puro, limpio de esas cosas. Pero bueno, el 27, y cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos que eran de Asia, cuando le vieron en el templo, aborataron todo el pueblo. Otra vez, los judíos que eran de Asia. Para que vean, otra vez, los de Asia, lo dice la escritura, alborotando y le echaron mano. Pablo, que aquí como dice el 32, por ejemplo, cuando ellos vieron al capitán y los soldados, cesaron de golpear, porque Pablo estaba golpeando de los judíos de Asia. Ellos lo que estaban haciéndole mal. ¿Entendéis? Aquí lo pone, los judíos de Asia alborotaron y hasta pegaron. Para que lo entendéis. Ahí está el peligro. Entonces, ¿yo me puedo identificar con una iglesia así que está en contra del apóstol Pablo? Pues yo lo veo un poco difícil. Vamos a ver también, 21, 23, como lo puse ahí, 32. Los de Asia van en contra de Pablo. Lo que hemos leído. 21, vamos a ver. 36. Porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, afuera con él. Porque no querían al Pablo allí. ¿Entendéis? Y el capítulo 22, Pablo da testimonio, por ejemplo. En el 25 al 30, él está diciendo que es ciudadano de Roma. Y como le ataban los correas, Pablo dijo al centurión que estaba de pie allí, os es lícito azotar a un hombre de romano sin ser condenado. Y cuando el centurión oyó esto, fue al capitán y le dio aviso, diciendo, mira lo que vas a hacer, porque este hombre es romano. Y viniendo el capitán le dijo, dime, ¿eres tú romano? Y él dijo, sí. Y respondió al capitán, yo por gran suma alcancé esta ciudad. Y Pablo dijo, más, yo nací con ella. Así que inmediatamente se apartaron de él los que le habían de examinar, y el capitán también tuvo temor, entendiendo que era romano por haberle atado. ¿Vale? Y el día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué era acusado, los judíos le saltó de las prisiones y mandó a venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de Dios. O sea que vemos que todo eso lo que le pasó a Pablo viene de la culpa de los judíos. Los judíos es lo que culparon a Pablo. Los judíos, como lo pone aquí, es lo que hizo que Pablo van en contra de Pablo, ¿lo entendéis? Los judíos de Asia, ese es el problema. Al mismo Cristo eran los judíos, en principal todos, pero de Jerusalén y del templo. Pero a Pablo vemos que Pablo eran los de Asia, que también lo eran muchos de esto, pero en ese caso el peligro conllevaba viniendo del Asia. ¿Vale? Hasta el 20, esto no lo veremos, pero el 24 hay una defensa que él hace frente a Félix, igual que el capítulo 22, que está dando su testimonio. Y en el 27 también quiso ganar la gracia de los judíos. Esto lo veremos, el Félix. No me acuerdo exactamente quién es, pero era un que tenía mucho poder para decidir la suerte de Pablo. Vamos a ver, 24, 27, ¿vale? En el 24, 27... 3. Siempre en todo lugar lo recibimos con toda la semente de gracia. Es el Félix. Ahí en algún lugar lo dirá.
Ahora no me acuerdo, que también tengo mis lapsos. ¿Vale? Pero leeremos el 27, fijaos. ¿Vale? Más cumplidos 2 años, Félix tuvo por sucesor a Porcio Festo, después del Félix ese, que era ahí en, yo qué sé, en Roma. ¿Vale? Y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. O sea que está claro. ¿Vale? Porque, mira, el 18, en los cuales me hallaron purificando el templo, no con multitud ni con alboroto, ciertos judíos de Asia. O sea que eran siempre los de Asia. ¿Vale? Este Félix tenía poder de poder librarlo o dejarlo preso a Pablo. Y vemos que lo dejó preso para ganar la gracia a los judíos. Lo mismo que hizo en ese detalle el Pilato cuando crucificaron a Cristo, ganando la gracia de los judíos. Vemos que a Pablo le pasó algo parecido, por decir así. Parecido, similitud. Porque el mismo Cristo le dijo lo que tenía que padecer por él. Pero vamos a ver más. Y entonces, esto se entiende. Si habéis sido atento, vais a leer, entendéis que por culpa de los de Asia, Pablo fue preso. Eso que vemos, un detalle. Entonces, ¿puedo decirme que yo me identifico con cualquier iglesia que está en Asia? Pues no. Vamos a ver, Hechos 28. Hay más cosas, pero yo voy a resumir. 28, 16 y 17. ¿Vale? Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de la guardia, mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales cuando estuvieron juntos les dijo: varones y hermanos, aunque yo nada de hecho contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, por culpa de los de Asia. En Éfeso, pero eran los judíos, todos los judíos de Asia. ¿Vale? Para que entendáis. Viene de allí. Su prisión de Roma viene de allí. Por lo que le pasó en Asia. Y vamos hasta el 20. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas, contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César, no como que tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeada con esta cadena. O sea que vemos que Pablo era preso por el Evangelio, porque los de allí, los de Asia, prefirieron antes los dioses falsos, que era una imagen caída de Júpiter, de donde vienen también los Saturnalias y cosas así. ¿Vale? Para que entendáis qué pasó allí. Entonces, resumimos. Los salvos, que somos la iglesia, que Dios compró con su propia sangre, como hemos leído Hechos 20, 28, ¿vale? Ahí lo pone, Hechos 20, 28. Entendemos en los libros. Esto va de los libros. En el 50... Mirad, al escribir 1 Corintios, ¿vale? Porque ya vemos el Evangelio, que lo vamos a leer ahora. Cuando Pablo ya escribió la 1 Corintios 15, del 1 al 4, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado así lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es lo que Pablo predicó básicamente, principalmente en Asia. Y lo rechazaron. ¿Vale? Entonces, cuando él escribió esa carta, ya vemos ahora, vamos a ver, 1 Corintios 16, 19, cuando escribía él esto, 19, las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor, Águila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Ves cómo aquí iglesia en su casa? O sea que aquí claramente dice que en mi casa también hay iglesia. Estoy yo con mi mujer, vosotros lo que me estáis viendo ya es una iglesia. Para que entendáis que la iglesia no es un edificio hecho de manos, somos nosotros, personas. Porque donde están 2 o 3 en el nombre de Cristo, allí está Él entre nosotros. Y ahora vemos también, cuando Él escribió esto, los de Asia ya estaban con Él. Aún Él predicaba durante esos 2 años. Pero al final de su ministerio en Asia, su viaje en Asia, ¿qué le pasó? Al escribir 2 Corintios, primer capítulo del 5 al 11, ¿vale? Porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación.
Mas ahora que seamos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficiente en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois partícipes de los sufrimientos, así también los seréis de la consolación. Porque, hermano, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobre manera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que aún dudábamos de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró de tan grande muerte y nos libra, en el cual esperamos que aún nos librará. O sea que veremos, en el 8 dice claramente que él pasó por tribulaciones en Asia, lo declara aquí, y gracias a Dios sobrevivió, pero dice que hasta dudaba de la vida. O sea que esto le pasó en Asia. Por eso podemos decir claramente, aquí se ve claramente, porque estas epístolas lo escribió, hubo un tiempo entre ellas. Pero vemos que el 57-58 escribió la primera de Corintios, según dicen los historiadores, Timón. Y en el 60 después de Cristo escribió ya la segunda y las demás epístolas. Pero ya él ya le había pasado eso. Entonces, vamos a ver, segunda Timoteo, si después de todo eso resumen, ya veis lo que ha pasado en Asia con Pablo, leemos ahora segunda Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figeo y Hermógenes. Habían dos de ellos que estaban en Asia, de Asia, ¿vale? Entonces Pablo dice claramente aquí, ¿qué dice aquí? Claramente. Pablo dice que ya sabe que se me han vuelto contrarios, claramente lo pone aquí, todos, ¿vale? Todos. Pablo no quita ninguno, pero los que están en Asia. Yo creo que con esto lo tenéis que entender. Pablo lo reafirma, todos los que están en Asia se han vuelto en contra. Entonces, Fabio, mira, a ver dónde está, si está allí, que ahora no me acuerdo eso. Donde pone, Pablo dice varias veces que tenemos que ser seguidores de él, ¿vale? No me acuerdo dónde está ahora exacto. Un momento lo busco. Pero para que veáis, ¿entendéis? Entonces, ¿a quién tengo yo que seguir? Pues a Pablo. Pero vemos que a los de la iglesia de Asia lo rechazaron a Pablo. Voy a poner ahí un momento. Entonces, claramente aquí como ya vemos, luego hay más, pero bueno, no sé si meternos en otro. Esto lo leemos. Por eso lo digo muy claramente. Mira, en Revelación, ¿vale? En 1 y 4 hemos visto Juan a las 7 iglesias. Es un mensaje que recibe de Jesucristo. 11, que dice yo, Alfa y Omega, el primero postrero, escribe un libro que ves y envía a los 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tenemos este mensaje? Nosotros tenemos ese mensaje como salvos, como lo puse aquí, porque como salvos es nuestro deber también de advertir, tras recibir este mensaje, lo que mismo esto, nosotros recibimos también el mensaje, pero lo recibimos para advertir a los que rechazan a Pablo, que no lo rechacen a Pablo, porque si uno rechaza a Pablo, entonces sí. Si uno rechaza a Pablo, entonces sí, forma parte de estas 7 iglesias. Pero yo como salvo, que si lo acepto a Pablo, porque yo predico el evangelio correcto, igual que Pablo, que tenemos que predicar el evangelio, no bautizar, y el evangelio de sangre de Cristo, entonces yo no formo parte de esas 7 iglesias, pero tengo que dar el mensaje a estas iglesias. Por eso lo recibe Juan y por eso nosotros también lo recibimos. Por eso esta Revelación 12:3. Y por eso después de que recibimos este mensaje, viene el capítulo 4, lo pongo allí, que después de esas cosas, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esa. Una vez que recibimos ese mensaje que tenemos que darles a las iglesias, todas los que rechazan a Pablo y no aceptan a Cristo por mediante Pablo, mediante la predicación de la escritura revelada a Pablo, que son para nosotros como iglesia, una vez que hemos dado ese testimonio, esta advertencia, nos vamos. Y luego,
se le aplica a las iglesias que se quedan aquí, en la tribulación. ¿Entendéis? Porque, mira, segunda de Corintios. Nosotros somos eso. Segunda de Corintios 11, 2. Vamos a ver. Segunda de Corintios 11, 2. Aquí leemos. Más, porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea que nosotros somos una iglesia pura para Cristo. ¿Entendéis? Y estas iglesias que están en Asia no son puras, porque en estas iglesias que están en Asia, nosotros, ahí está la diferencia. Otra diferencia. Si vais a Revelación, para que entendáis, cuando da el mensaje Juan, cuando le escribe a las iglesias, la primera, ¿qué dice la primera? Yo soy tu voz y tu trabajo, ¿vale? ¿Qué dice? Tengo algo contra ti. ¿Has probado? Dicen que será apóstol, no. Siempre sé tu obra, sé tu trabajo y tu paciencia, ¿vale? ¿Qué dice el 4? Pero tengo algo contra ti. Ay, Michi, déjame terminar el video, chicos, ya que no me queda mucho, ¿vale? Y luego también, a la gente de la Esmirna, también le dicen, ¿vale? Tengo algo contra ti, a ver, lo de la cárcel. A todas, sé tu obra, sé tu promesa, porque eres y la blasfemia y eso, pero no lo son. ¿Qué dice? 14, pero tengo pocas contra ti. Contra todas esas iglesias, Jesucristo le está diciendo que tenían algo contra ellas. ¿Vale? Leeros cada uno, lo veréis. Pero, diferencia de la iglesia que Él salvó, que es pura porque se dio su sangre, Él no dice en ningún momento que tiene algo contra nosotros. Entonces, yo no me puedo identificar con ninguna de esas iglesias, de ninguna manera. ¿Vale? Mirad. A ver. Mirad, Primera de Corintios, para que lo entendáis. Vamos a ver lo que he dicho antes. ¿Por qué tengo que seguir yo a Pablo? Mira, Primera de Corintios, capítulo 11. Mirad. Sed seguidores de mí como yo también lo soy de Cristo. Mira, vamos a ver. Primera de Corintios 4:17. O 4, pero vamos. Primera de Corintios 4. ¿Dónde está? 1 Corintios 4. No sé. 1 Corintios 4, 17. Me sale aquí. Por tanto, os ruego que seáis seguidores de mí. A ver, ¿dónde está? Sí, 16. Por tanto, os ruego que seáis seguidores de mí. Lo dice Pablo otra vez. Pero lo dice otra vez. Lo dice como, mira, por ejemplo, Efesios. También lo dice de alguna manera. Entonces, ¿yo a quién tengo que seguir? ¿A uno que está engañado? Pues no puedo seguir a uno que está engañado. Efesios 5:1. Así, sed seguidores de Dios como hijos amados. Y Pablo era seguidor de Dios. Entonces, Dios nos dice eso. Esas cosas es lo que nos dice Dios. Entonces, yo no puedo seguir a uno que dice, yo soy Esmirna, yo soy Filadelfia, yo soy Laodicea. No, yo no soy ninguna de esas. Porque esas iglesias rechazaron a Pablo. ¿Vale? Y solamente voy a leer rápido para no alargar mucho el vídeo. Primera de Pedro, para que veáis. Otro ejemplo rápido. ¿Vale? Pedro apóstol 1 y 2. Pedro apóstol de Jesucristo a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. ¿Qué extranjeros? ¿Qué extranjeros? ¿A quién le escribe Pedro? ¿Me escribe a mí como gentil? No. Si yo hago una carta, yo tengo mis familiares, tengo mi esposa aquí, tengo mis amigos, mis familiares están aquí. Y están todos esparcidos, se van. Entonces, se van de casa, del país en el que estamos. Y entonces le pongo una carta, le pongo los extranjeros que están esparcidos en Francia, en España, en Italia, en Estados Unidos. ¿A quién les escribo? Pues a los míos. Pedro en este caso le escribe a los israelitas que están fuera de Israel como extranjeros, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También, que ellos también dependen de la sangre. Pero esta epístola, esta carta de Pedro, está para ellos. Aquí te lo pone claramente cómo empieza.
Luego voy a hablar de esto, porque esto lo que hay en el Pedro está muy interesante. Haré otro vídeo, ¿vale? Pero creo que os quede claramente que yo, como salvo, ¿vale? Yo no me puedo identificar con la iglesia de Asia, porque la iglesia de Asia, como dice 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, que se me han vuelto en contra todos los que están en Asia. Por eso reciben el mensaje de advertencia de Jesucristo para rectificar y así de alguna manera obtener la salvación también. Un saludo. El Evangelio que nos salva. 1 Corintios 15, del 1 al 4.